Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. «Rabí», le dijo, «todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo». Jesús les respondió, «Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios». «¿Qué quieres decir?», exclamó Nicodemo. «¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?» Jesús le contestó, «Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu». «¿Cómo es posible todo esto?», preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, «Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna». Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. Nicodemo era uno de los fariseos más influyentes de su época. Incluso se piensa que era uno de los más adinerados de Jerusalén. Y este personaje mencionado en las Escrituras es quien va al encuentro de Jesús por la noche. Se cree que podría ser de noche debido a la posición que tenía Nicodemo en el Sanedrín. Si lo veían hablando con Jesús, podrían hacerle muchas críticas, y algo que hacían los fariseos de esa época era criticar y juzgar a otros, porque estaban más preocupados por tradiciones transmitidas verbalmente antes que interpretar de manera correcta lo que transmite la palabra de Dios. Y sin haber hablado por mucho tiempo con Jesús, le llega a decir «Rabí». Recordemos que en ese tiempo no se le decía Rabí a cualquier persona. Era un título reservado para unos pocos. Imaginemos la magnitud de este evento. Uno de los hombres más influyentes y mejor posicionados en el Sanedrín le estaba diciendo Rabí a un hombre que terrenalmente no venía de una familia acomodada ni una familia terrenal guerrera, sino que Dios, su verdadero Padre, lo puso en una familia que no sobresalía en ningún aspecto socioeconómico, pero espiritualmente estaba por encima de cualquier maestro de la ley, e iba a demostrarlo. Nicodemo vio que Dios estaba con Jesús por todas las muestras milagrosas que estaba dejando a su paso.
demostrando que Jesús era Dios, escuchando los pensamientos, los sentimientos de Nicodemo. Cristo respondió a una pregunta que no fue pronunciada por los labios en ese momento. En el momento que le dijo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y grande era la sorpresa a esta respuesta, debido a que los fariseos eran tan literales y no podía entender cómo se podría nacer nuevamente del vientre de su madre. Pero el pensar así es no conocer a Cristo, ya que la palabra de Jesús va mucho más allá de este plano terrenal. Todo lo que habla nuestro Señor Jesús proviene de lo alto, del cielo, del reino de Dios. Cuánta verdad hay en esta porción de la palabra. Cuántas veces de seguro estuvimos de la misma manera, sin entender lo que Cristo nos decía a través de su palabra, queriendo entender en nuestra lógica, queriendo satisfacer a nuestra mente, sin entender que los planes del Señor no van con la lógica humana, porque nuestra mente es muy limitada. Y al igual que Nicodemo, le decimos a Jesús: ¿cómo es posible todo esto? Es por eso que es tan importante la guía del Espíritu Santo, para dejar de pensar todo lo referente al Señor con lógica humana, sino verlo con ojos espirituales, confiando en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Y en ese tiempo, y ahora mismo, qué difícil es entender el nacer de nuevo. Qué difícil es aceptar que el Señor nos pide dejar atrás la vida que llevamos antes de conocerlo y ser nuevas criaturas, seres que nacimos nuevamente en el Espíritu. Esta parte es de gran relevancia para un creyente. El bautizo de agua es muy importante, pero no es suficiente. Para nacer de nuevo, necesitamos ser purificados y guiados por el Espíritu Santo, siendo esto indispensable para la salvación, con el cual procedemos a ser hijos de Dios, aprendiendo a diferenciar lo que pertenece a la carne y lo que pertenece a lo espiritual, para ser ciudadanos dignos del reino de Dios. Debemos tener mucho cuidado en caer en una falsa confianza ante el aprendizaje de la palabra. Podríamos conocer toda la Escritura, pero si no vemos a nuestro Señor Jesucristo desde el primer hasta el último libro de la Biblia, junto a todas sus maravillas, estaríamos siendo como Nicodemo, que era un respetado maestro judío, pero no comprendía lo que Jesús le decía. Pidamos siempre la guía de quien es el dueño del conocimiento y la ciencia, actuando en fe cuando veamos la cruz, entendiendo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo para justificarnos delante del Padre, para que podamos ser salvos, para que podamos entender las Escrituras, porque nuestro Señor Jesucristo fue levantado, así como Moisés, por instrucción de Dios, levantó un madero con una serpiente de bronce en el desierto, y todo aquel que lo viera sea sano por fe. Así debemos entender que nuestro Señor Jesucristo fue puesto y levantado en la cruz
para que los que veamos y creamos en Él tengamos vida eterna. Amén. Selah. Meditemos en esto.